que hay una cierta distribución de las tensiones, nosotros consideramos como si fuera una ascensión uniformemente repartida. Esta es la teoría anterior. Acá se explica un poco cómo son las tensiones y cómo nosotros las consideramos que son constantes. Por esto antes se explicaba que se trataba de que no haya una mayor de 6 bulones por fila, digamos, que era lo que les estaba explicando. Después de acá le quiero mostrar, porque con imágenes se ve mucho mejor. Esta es la nomenclatura anterior que se utilizaba, sigma, tau, todo eso, que por eso muchas veces yo cuando explico en clase me confundo. Acá tenemos el bulón antideslizante. Lo que se hace es, se usa un bulón de mucho mayor resistencia, porque los bulones comunes, si los ajustamos mucho, o rompemos la espiga o rompemos el espárrago de la rosca. Se los ajusta de manera tal, acá hay una fuerza de tracción que tracciona la espiga pero comprime las placas de la pieza. Entonces, esa compresión, como vimos en física 1, es fuerza normal a la superficie por el coeficiente de fricción, nos genera una resistencia por fricción. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, el bulón nunca va a tocar el respaldo del agujero, como eran las uniones por aplastamiento. ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno, ahora volvemos a la nomenclatura de ahora. ¿Qué es lo que decimos con estos bulones? Entonces vamos a tomar un bulón ISO 8.8, esto es 8 por 8, 64, ¿no? De 6.400 kilos por centímetro cuadrado a la fluencia y 8.000 kilos a la rotura. Prácticamente el triple a la fluencia y el doble a la rotura de los bulones anteriores. En este caso vamos a utilizar las mismas chapas, el mismo diámetro de bulón, y las mismas separaciones. ¿Por qué? Porque nos verifica todo con la unión anterior. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Esta fórmula ya nos da directamente el reglamento que nos dice, este 1,13 es de la fórmula, este valor de mu es el coeficiente de fricción que ustedes van a ver en el reglamento que depende de si las placas están bien lisas, si están arenadas. ¿Qué quiere decir arenadas? Que las vuelven más ásperas, digamos. O si están pintadas. En función de eso se adopta el coeficiente mu. Yo les recomiendo, por las dudas, adoptar siempre el menor, porque ustedes no saben cómo van a ser después en obra. El valor TB, que es el valor que va a tener de tracción el bulón y que se va a traducir en compresión para las chapas, y el número de las caras en las que va a haber fricción. Esto sería igual que las secciones de corte en la parte anterior del ejercicio. Entonces, esto es bastante sencillo. Por último, tenemos el coeficiente phi, que iría acá, pero para este tipo de uniones 1, por eso no lo ponemos. Pero si queremos hacer la función teórica, sería acá, por phi. Sacamos entonces que el número de bulones, despejando la fórmula, digamos, sería la carga total dividido phi, que es igual a 1, por la resistencia del bulón que sacamos de acá, y sacamos el número de bulones. Volvemos a acordarnos que esto es número de bulones mínimos, y por eso adoptamos 4. En este caso sería 2 filas, que ya sabemos que verifica de la parte anterior del ejercicio, y nos quedan 2 columnas. ¿Qué pasa acá? Ese coeficiente phi, Sí, decime. el coeficiente phi depende del tipo de agujero. Déjame que lo vamos a mirar acá, por las dudas.
ya estamos en soldadura. Pero seguramente va a ser un número más chico si el agujero es holgado. Todo esto es soldadura. La verdad que nunca me puse a mirar eso. Tomaba como que era uno nomás. Profe, está en la página 169. Ah, aún más para abajo. Sí, eso es algo que nunca me preguntaron, creo que en 6 años que vengo haciendo. Uniones de deslizamiento, empezamos acá. Bueno, acá tenemos la resistencia, ya esto era lo que yo le estaba explicando. Siempre nos conviene tomar la mínima por las dudas, pero sabemos que si estamos garantizando en la construcción, podemos llegar a mejorar un poco este coeficiente y va a mejorar sustancialmente la resistencia. Y acá ven que para agujeros normales es número 1, y si los agujeros son holgados o mucho más grandes o ovalados, el ovalado se suele hacer cuando es difícil que encastre una pieza con la otra, entonces se agranda un poco el agujero para que sea fácil pasarlo y que no tenga que coincidir justo. Y es lo que yo le decía, para este tipo de agujero nosotros vamos a ir cada vez, cuando la seguridad sea menor, vamos a ir achicando. Ahora ustedes me van a decir, ¿por qué si nosotros no estamos apoyando el bulón en el costado del agujero, depende del tamaño del agujero? ¿Qué les parece? ¿Pueden ser errores de montaje, profe? O sea, constructivo. Y en realidad siempre termina siendo eso, digamos. O sea, hay una realidad que nosotros ponemos estos coeficientes de seguridad cuando tenemos inseguridad, digamos. Entonces, primero tiene que ver con la forma del agujero, que si ustedes se acuerdan de la teoría, cuando tiende a ser redondo, disminuyen un poco esas tensiones en los bordes que le mostraba, que es mayor en el borde y se va disminuyendo cuando se aleja del borde. Cuando el agujero tiende a ser ovalado, aumenta mucho esa tensión en el borde. Y después, por otro lado, tiene que ver, que nosotros vamos a mirar ahora después, que terminamos haciendo una verificación del aplastamiento, por las dudas, digamos. Entonces, siguiendo esa línea de que por las dudas verificamos el aplastamiento, si el agujero es más grande y va a tener que haber un movimiento de la estructura para que el bulón se recueste en el costado del bulón, ese movimiento, imagínense que sea 2 milímetros en cada unión de toda la estructura, la estructura va a bajar como 10 centímetros antes de entrar en carga, o sea, va a bajar para acomodarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ese coeficiente phi se va achicando y ¿qué es lo que se transmite? En más bulones. Entonces nos da la seguridad de que no haya un acomodamiento antes de entrar en carga. ¿Me quedó claro eso? Bueno, entonces acá termina en la cantidad de número de bulones, termina la parte nueva del ejercicio. Lo otro sería calcular la cantidad de filas y la cantidad de columnas, que en este caso la mantenemos. Pero, por ejemplo, nosotros acá que tenemos 4 bulones, podríamos hacer una sola fila y ocupamos la primera configuración de las planchuelas, la que no había verificado la sección neta, acuérdense. Inge, Sí, decime. la fórmula del número de bulones, ¿la saca de la norma o de dónde sale esa fórmula?
No, esta fórmula tiene que ver con que vos decís que el P última, el P solicitante, por decirlo así, tiene que ser igual a la carga resistente. Esa es la igualdad de la estabilidad, digamos. Y la carga resistente sabemos que es 1,13 por mu por TB por NS, por el coeficiente phi, ¿no es cierto? O sea, es una igualdad que tiene que ver con la estabilidad. Y de ahí calculamos. ¿Por qué tu pregunta? No sé, ¿qué duda tenés? No, porque para el número de bulones del anterior, del primer ejercicio, era distinto por eso. Había el 2, eso a mí no me había cerrado tanto. Porque dividiríamos por 2, decís vos. Sí. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, estás viendo mi pantalla, o el 2 ya lo tenés acá. Ah, está. O sea, esta fórmula ya tiene el número de superficies. Vos a la otra le podrías poner el número de superficies de corte, digamos. Y sería exactamente lo mismo, ¿entendés? Está perfecto, ahí entendí. Gracias. Está. Bueno, y acá lo único que hacemos es la misma verificación del aplastamiento, R1 y R2. Acá me doy cuenta que debería haber un 2. La verificación de rotura por bloque de corte, ustedes se van a fijar acá que va a ser mucho menos incidente la resistencia al corte que la resistencia a tracción. Antes teníamos tres pedacitos, por decirlo así, ahora ya tenemos 2. Pero es la misma verificación. Y por último tenemos el resumen. ¿Qué planchuela vamos a utilizar? ¿Cuántos bulones? ¿Qué separación? ¿Qué perforación le vamos a hacer? Los detalles para taller. Bueno, y ahora pasamos a uniones soldadas. Esto ya es otro tipo de concepto. ¿Por qué? Primero, porque la unión soldada no tiene descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que la sección que ya nos venía verificando en el resto de la pieza nos va a seguir verificando en la unión, porque la sección neta va a ser igual a la sección bruta. De todos modos, tenemos que seguir con las verificaciones del reglamento y es lo que se ve acá. Hacemos la sección necesaria a la tracción en sección bruta, que es con 0,90 y la tensión afluencia, y en la sección neta, que es 0,75 por la tensión de rotura. Fíjense, si bien hay que hacer estos dos cálculos porque nos pide el reglamento, acá siempre va a estar el mismo valor que va a ser P, y este valor siempre va a ser mayor, o sea, 0,75 por 3,70 siempre va a ser mayor que 0,9 por 2,35. Quiere decir, por lo menos, que utilizando el F24, vamos a necesitar sí o sí dimensionarlo por la sección bruta, ¿no? ¿Se entiende? Una sección que verifique la sección bruta automáticamente va a verificar la sección neta. Le vuelvo a aclarar, esto es así de simple porque acá no vamos a hacer perforaciones. Entonces no va a haber una sección bruta y una sección neta con descuentos. Y ahora atiendan esto, y acá es donde uno de los compañeros me hizo una consulta sobre las medidas de la pieza central y las cubrejuntas. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer, a ver si acá está dibujado, si no, vamos al AutoCAD. Bueno, nosotros lo que tenemos acá es la pieza central y como en el borde vamos a tener que hacer la cubrejunta, esa cubrejunta va a tener que tener una menor altura, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poder practicar acá el cordón de soldadura. Si nosotros teníamos la misma
la misma altura como los otros ejercicios, no íbamos a tener a dónde materializar la soldadura. Vamos a hacer otro cordón acá. Y esto mismo va a estar del otro lado. Nuestra unión va a ser así. Ahora, vamos a seguir acá y después seguimos con el ejercicio. Como máximo, vamos a poder, desde el punto de vista geométrico, como máximo vamos a poder soldar el menor valor entre lo que nos sobre acá, que nosotros decidimos, y la altura de la cubrejunta que también decidimos. Geométricamente esta es la menor soldadura que podemos hacer. Fíjense que si yo quiero soldar un poco más y poner esto acá, acá no voy a tener dónde unir la soldadura, ¿no es cierto? Queda claro eso. Bueno, ahora, esto es esta altura o esta altura y después lo que nos diga el reglamento que tiene que ver con el espesor de esta chapa, que tiene que haber un espesor mínimo para que nosotros podamos soldar de este lado y de este lado. Una vez que determinamos ese W, no es ese W, ese valor W, digamos, acuérdense de estabilidad 2 que el corte máximo está a 45 grados, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que esta pieza va a salir del plano de la computadora y esta se quiere hundir. Entonces, en este va a estar el valor de corte máximo. ¿Cuánto vale ese valor de corte máximo? No es ese valor de corte máximo, sino cuánto vale esta longitud. Bueno, si ustedes se ponen a fijar, cuando nosotros tenemos un cuadrado, la diagonal es 0,7. Claro, 1,4 del lado es la diagonal de un cuadrado. Si nosotros acá tenemos la mitad, va a ser la mitad de 1,4. O, bueno, en un cuadrado ustedes tienen lado por lado, entonces haciendo un despeje terminan diciendo que es lado dividido la raíz cuadrada de 2, que en definitiva 1 sobre la raíz cuadrada de 2 es 0,7. 0,707, un número que no es muy corto, se termina con 0,7 para simplificarlo. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a decir que la carga máxima que va a aguantar cada cordón va a ser proporcional a esta longitud, en los libros anteriores se llama A y este reglamento lo llama E sub G, por la longitud que nosotros le queramos dar al cordón por la resistencia del elemento, la menor resistencia entre el metal base, que es la pieza, y el material del cordón de soldadura. Dicho esto, volvemos al ejercicio. Entonces, venimos acá, limitaciones de soldadura. El lado mínimo, 5 milímetros. Acuérdense que esto es lado, no es el E sub G. El E sub G es 0,7 de 5. Van a esta tabla, ven el espesor más grueso de las piezas que quieren hacer y de ahí sacan el valor de las cantidades de milímetros. El lado máximo, ¿cómo vamos a sacar? Va a ser, por un lado, el espacio que tengamos para soldar acá, y por el otro lado, el respaldo menos 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros teníamos esto así, no es que nosotros íbamos a poder soldar completamente acá. Bueno, no me está funcionando. Bueno, esta soldadura así no íbamos a poder hacer, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser el respaldo menos 2 milímetros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo
el reglamento. Entonces, vamos a tener que elegir un cordón que sea entre 5 y 10 milímetros. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál nos conviene elegir? ¿El de 10 milímetros, entonces es más corto el cordón, o el de 5 y que dé la longitud que sea necesaria? ¿Qué les parece? Bueno, les voy a contar qué determina estas longitudes. Una pasada de soldadura tiene, o sea, queda más o menos así. Supongamos que eso va a tener un lado de 3 a 5 milímetros. Si nosotros queremos seguir engordando eso, se hace de esta manera. ¿No es cierto? Y acá nosotros vamos a decir, bueno, este es el W teórico, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Cuando más gruesa tenga que ser el cordón de soldadura, más pasadas va a haber que hacer. Son más horas de oficial, que es oficial especializado el que hace la soldadura. Y aparte, es más probabilidad, si ustedes vieron la teoría, van a ver que cada pasada deja esta parte que es de cálculo, pero deja partes al costado que son de escoria del electrodo. Entonces, cada vez que pase, hay que tomarse el trabajo de pegarle unos golpes para que salte la escoria, una cepillada, que quede limpio y volver a hacer. Si el herrero está bastante apurado, puede no llegar a hacer eso y nosotros no nos vamos a dar cuenta nunca si no nos ponemos a sacarle radiografía, como se le hace a las uniones de gas, que sí, no pueden tener pérdidas, deben estar perfectas esa soldadura, pero para el galpón que nos contraten para hacer, nadie le va a sacar una radiografía. Entonces pasa por ahí, hay que tratar de que haya un equilibrio entre el menor cordón posible y que no sea demasiado larga la soldadura. También habrán visto en la teoría que cuando se va alargando demasiado la soldadura, va torciendo la pieza. Entonces, es un correcto equilibrio entre esas dos cuestiones. Entonces, bueno, acá sacamos el W máximo del punto de vista geométrico, va a ser la altura de la pieza menos la altura de la cubrejunta dividido 2, es ese pedacito que nos quedaba. Terminamos eligiendo el menor entonces, 5. 5 por 0,7 nos da 3,54. Y ahora pasamos a determinar la longitud mínima que puede tener, que va a ser 4W. Y vamos a adelantarnos y después volvemos. Tenemos una longitud máxima que se considera efectiva. Quiere decir que nosotros, si soldamos, supónganse, 40 centímetros y la longitud efectiva es 35, nosotros tenemos que soldar los 40, pero considerar como que tuvimos 45. Entonces hay que tratar de no pasarse de la longitud efectiva porque no tiene sentido. Ingeniero, Sí, decime. ¿el W vendría a ser el lado de la soldadura del triangulito que usted mostró? Claro, el lado geométrico y el W por 0,7 es la diagonal. A ver, volvemos al AutoCAD. Este sería el W. Sí. Y este sería el E sub G. Está. Nosotros vamos a calcular E sub G por L como sección de soldadura. Bien. En los dos lados, o sea, tanto, digamos, el cateto adyacente y el opuesto, tiene que, o sea, el W tiene que ser lo mismo abajo y al costado. Bueno, la verdad que eso es prácticamente imposible de medir, pero nosotros suponemos que sería un triángulo isósceles, por decirlo así. Los dos catetos van a ser iguales y después tenemos o sea, dentro de la soldadura nosotros vamos a dibujar un triángulo isósceles. Ahora, si el triángulo tiene distintos lados, o sea, sería un escaleno, por decirlo así,
esto de multiplicar por 0,7 ya no sería válido. Claro. Por eso, o sea, ahí pasa que nosotros inscribamos un triángulo isósceles dentro del cordón de soldadura. A ver, si vuelvo al Paint, o fíjate que acá yo estoy perdiendo este material. Sí. ¿Por qué? Porque quise dibujar bien un triángulo, digamos. Y acá debería meter otro cordón de soldadura porque acá no está. Si no, yo debería resolver esto así. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno. Volvemos al ejercicio. Acá. Había una consulta de un compañero sobre qué electrodo elegimos, no me acuerdo dónde estaba, de dónde se saca la resistencia del electrodo. Bueno, esta resistencia del electrodo nos van a encontrar en el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento se hace en el 2006 y no sabemos si en el 2007 sale un mega electrodo. Este valor le vamos a preguntar a la gente que nos vende el electrodo, obviamente no al corralón, digamos, tenemos que llamar a la fábrica y ellos nos van a dar un catálogo igual que la gente de Asindar que nos da las secciones de los perfiles. ¿Quedó claro? Este valor no lo van a encontrar en el reglamento. Profe, cuando dimensiona la cubrejunta, ¿no hay un sobredimensionamiento, digamos, porque tendría que ser la mitad del área de la parte central? Bueno, eso también me pregunto, no sé si sos vos el que me Sí, preguntaste. yo había preguntado. Sí. Bueno, ahí ya, te estoy agarrando de punto. Sí, el sobredimensionamiento, obviamente esto se podría perfeccionar, pero tiene que ver con lo que nosotros estábamos viendo acá. A ver, AutoCAD. Vos fíjate que yo esto lo hice más grueso. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de encontrar un equilibrio entre lo que me sobra acá para soldar y el lomo de la pieza menos 2 milímetros, ¿no es cierto? Claro. Pero en ese caso O sea, necesitaríamos un espesor mínimo de 7 milímetros y un ancho, podríamos adoptar uno mucho menor, ¿o no? claro, o sea, todos los dimensionamientos que ustedes hagan en ingeniería de acá hasta que se jubilen, vamos a tener que pasar por algunos tanteos y muchas veces terminamos en algún grupo, che, alguien hizo esto alguna vez, ¿qué les dio? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque tenemos innumerables variables y entonces nosotros decimos, bueno, elijo este perfil y después resulta, y por las dudas, si tengo que hacer de 10 el cordón. Y después terminamos haciendo de 5. Entonces ahí vos deberías decir, bueno, con 5 ya me dio. Voy a ver si afino las cubrejuntas, ¿entendés? Ah, bien. Pensé que era por algo en específico, hermano. No. Lo que pasa es que estos ejercicios vos lo vas resolviendo a mano, le decimos nosotros, cuando ya no tenés un software. Y entonces vos lo que tratás es de que te verifique, digamos. Después cuando llegas a lo último y decís, bueno, el cordón me verificó con 5. Ahora yo debería optimizar el resto de las cosas, ¿viste? Bueno, gracias, profe. Pero por eso te digo, es una cuestión que se debería optimizar más adelante. Ahora estamos en un por las dudas. ¿Y qué más tenía para decirte? Bueno, y aparte tenemos, acá, esto se me ocurrió cuando leí tu mail, tenemos una cuestión de los espesores comerciales. A ver si venimos acá a Sindar. Bueno, mientras cargue eso, porque me debe estar consumiendo banda. Profe, Sí. ¿ese cordón está dimensionado para una soldadora eléctrica o también se puede considerar para una autógena, creo que se llama, no sé? Sí, esta es la soldadora que viene con los electrodos comunes, digamos, la que tienen casi todos. Ustedes tienen en la teoría, después tienen la que es la MIG, esa que va soldando por puntos, por ejemplo, que tiene otro sistema, hace punto, 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 y ustedes van
van haciendo como si fueran, en vez de hacer un cordón continuo, son uniones puntuales. Y dicen, bueno, un punto cada 6 centímetros ya me resuelve. Esas soldaduras son para cuando es demasiado larga la pieza. Ustedes, por ejemplo, quieren 2 perfiles C, por ejemplo, los sueldan uno contra otro para que quede como un cajón cuadrado. Si ustedes le sueldan el cordón completo, lo más probable es que se le pansee. Entonces, eso ya es otro cálculo que lo van a ver si cursan construcciones metálicas de 5º año, que es con secciones que son mucho más finas. Pero en este caso es la soldadura con electrodo. La autógena que vos decís es autogena, es que se genera sola. Ahí vos soldás un metal base contra otro y no hay aporte. Vos no elegirías un electrodo, digamos, vos fundís una pieza, fundís la otra y se pegan. No sé si me explico. Claro, sí, sí. Sí, en ese caso, la verdad que no vi nadie que haga eso, pero ahí vos tendrías un problema porque cuando vos soldás, la resistencia del metal baja. Entonces, no sé cómo terminaría siendo porque cada vez vas a tener que agrandar más tu soldadura y cuando agrandas la soldadura vas a consumir material. O sea que es como que vas a ir, no sé hasta qué punto vas a tener que estar agrandando la pieza porque estás arruinándola con la soldadura. No sé si me explico. Sí, se entiende. Bueno, acá no estoy encontrando los catálogos, pero el tema tiene que ver con el espesor. Los espesores de chapas gruesas vienen en pulgadas y, por ejemplo, ustedes tienen sería, por ejemplo, 4 octavos sería un medio, digamos. No sé si se entiende, 4 octavos igual que un medio. Y entonces por ahí ustedes van a tener que sobredimensionar la cubre junta por un tema de que no va a existir la mitad del espesor. O sea, ustedes tendrían que, por ejemplo, para buscar la mitad del espesor tendrían que irse a 1,5 octavos, ¿no es cierto? Y ya eso ya no existe. 3 octavos es la chapa más fina que hay. Perdón, 1 octavo es la más fina que hay. Pero 1,5 octavos no hay. Entonces terminan a veces, yo no digo que este sea el caso, pero sobredimensionando por unas cuestiones comerciales. Eso lo vamos a ver mucho más en madera porque la madera se corta por pulgadas. Entonces ustedes calculan, le da 1,26 pulgadas, bueno, tengo que adoptar 2, ¿viste? Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Determinamos entonces el W que vamos a tomar, de ahí calculamos el E sub G, que va a ser 3,54. Ahí nos vamos al reglamento, donde nos dice que vamos a tener que multiplicar por 0,6 de la resistencia, y esta va a ser la resistencia admisible, por decirlo así, del electrodo. Y además, y por favor acuérdense de esto, además de este 0,6 que ya dice la tabla, hay otro 0,6 que es el de coeficiente phi. A ver si vamos un poco a esa tabla. Bulones. Acá. Corte en el área efectiva. Y vuelvo a tu pregunta de hoy también, esto es tanto para el electrodo como para el metal base. Vamos a tener para el electrodo, acá dice, esto es de metal base en inglés, base metal, y el FW es el del electrodo. Vamos a tener 0,6 del electrodo y aparte vamos a tener un factor de resistencia, este es el phi, de 0,6. O sea que tomando este valor ya estamos verificando tanto el cordón como el metal base. Esa era tu consulta, Alex. Sí, esa era. Bueno, por eso no te respondí hoy porque ya íbamos a darlo en clase. Ahora, el área de la soldadura va a ser el E sub G por el L que todavía no conocemos, este valor es el que todavía no conocemos.
La resistencia de la soldadura va a ser entonces este FW por este valor de phi por este valor de área. Ustedes acá tranquilamente pueden poner E sub G por LW. Ahora, la resistencia de diseño, ¿por qué tiene que ser igual a PU sobre 2? Por la cantidad de cordones. Claro, pero si ustedes se fijan, nosotros vamos a hacer, a ver, ¿a dónde tenemos? Acá, vamos al AutoCAD. Nosotros vamos a tener nosotros vamos a tener 1, 2, 3 y 4 cordones. ¿Por qué estamos dividiendo solamente por 2? Porque es para una cara. Claro. Y lo que tenemos que sacar de esto es que en realidad ustedes también podrían no dividir por 2, digamos. Ustedes podrían sacar una longitud total de la soldadura y después dividirla de la forma que a ustedes les interese. Acá nosotros estamos sacando la soldadura de una cubrejunta. ¿Se entiende? Estamos haciendo PU sobre 2, es una de las cubrejuntas. ¿Qué quiere decir? Venimos acá y lo que estamos, nos olvidamos de esta parte y estamos calculando esta parte de acá. ¿Se entiende? La longitud que nosotros calculemos va a ser esta más esta. ¿Quedó claro eso, chicos? Porque es algo muy importante entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros despejamos esa longitud y después la volvemos a dividir por 2. Justamente ¿por qué? Porque ahí dividimos para poner uno acá y uno acá. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que podíamos haber hecho PU sobre 4 y era exactamente lo mismo. Díganme que quedó claro eso, si no volvemos a explicarlo. Sí, profe, quedó claro. Bueno, lo vuelvo a repetir por las dudas para los que tienen vergüenza. Hacemos PU sobre 2, esto quiere decir que vamos a calcular una cubrejunta. Entonces, la carga de una cubrejunta tiene que ser igual a esta fórmula. De ahí, ¿qué hacemos? A sub W reemplazamos por E sub G por LW y despejamos el L sobre D. Nos da 20,46 centímetros. Esto es una cubrejunta y quiere decir que tenemos 2 cordones acá. Por eso, la longitud total le volvemos a dividir por el número de cordones que vamos a utilizar. Esto nos da 10,23. Y en esto, que ustedes suelen consultar mucho el tema de los redondeos, no redondeen a más de, como máximo 10,5, un centímetro más, un centímetro menos no es mucho problema, porque inclusive la teoría dice que el primer centímetro no se cuenta, recién se está calentando la chapa, tiene escoria y volvemos a eso de lo suficientemente alejado de los bordes. ¿Qué quiere decir? Que el primer centímetro no se considera y a partir de ahí es efectiva la soldadura. Por eso no tengan mucho miedo con estos redondeos y le ponemos directamente 11 centímetros. Ahora, vamos a la parte del reglamento donde nos habla de las longitudes efectivas. Y acá, acá lo que tratamos de hacer es un cálculo, es un poco complicado porque un valor depende del otro. Pero tenemos que calcular ese valor de beta. Acá. La longitud efectiva, o sea, lo que realmente esté trabajando de esa longitud va a ser la longitud que nosotros calculamos por este valor de beta.
Ahora, beta vale 1. ¿Qué quiere decir que beta vale 1? Que todo lo que nosotros soldemos va a ser efectivo. Sí y solo si L es menor que 100 W. Si nosotros nos pasamos de 100 W, ya entramos a un cálculo iterativo donde beta depende de L. O sea que ponemos L, nos achica beta, volvemos a poner otro L, nos cambia beta. Es un valor iterativo en esto, entre 100 y 300 W. Después otra vez vuelve a ser un valor fijo. Nosotros tenemos que tratar de quedarnos en esta parte de que L sea menor que 100 W. Si se acuerdan, W era 5 milímetros, entonces 100 por 5 son 50 centímetros, beta igual a 1, y estamos en buenas condiciones. ¿Se entiende? Si nosotros llegábamos a tener un cordón, o sea, este valor nos daba 51 centímetros, ya teníamos que venir a esta parte de acá poner 51, acá poner 0,05, hacer todo este cálculo, multiplicar por 51 y ver qué valor nos daba. O sea, íbamos a tener que soldar efectivamente los 51, pero íbamos a tener que considerar como si, supónganse, es 49. ¿Se entiende, no? Sí. Ahí está. Bueno, en este caso, 11 es menor que 50, entonces todo lo que soldemos es efectivo. Y ahora venimos a una parte de optimización. Nosotros lo que hicimos ahora son 4 cordones de 11 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cubrejunta va a tener de un lado de la unión 11 centímetros y del otro lado de la unión 11 centímetros. Y por favor les quiero aclarar esto. De un lado de la unión vamos a tener 4 cordones de 11 y del otro lado de la unión también vamos a tener 4 cordones de 11. Eso de dividir por 2 no es que es un lado de la unión, sino que es un lado de cada cubrejunta. Entonces, vamos a tener que nuestra cubrejunta va a tener 22 centímetros, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. A ver, vamos a dibujar acá. ¿Lo puede explicar, profe, con el dibujo? Sí. Esto es un corte. Nosotros vamos a dibujar acá. Tenemos. Esto es un lado de la unión y lo vamos a dibujar separado. Esto es el otro lado, digamos. ¿No es cierto? Nuestra cubrejunta ahora no tiene la misma altura como antes, sino que es así. ¿No es cierto? Para que nosotros podamos alojar el cordón de soldadura acá. Así. Vamos a tener un cordón acá, otro cordón acá y otros cordones del otro lado. O sea, estos dos que dibujé son este y este. Del otro lado que no estamos viendo, vamos a volver a tener... Vamos a volver a tener dos cordones de soldadura. Dos cordones de soldadura de 11 centímetros, igual que este y este del otro lado. Ahora, esos son los que nosotros acabamos de calcular. Idénticamente de este otro lado vamos a tener también 4 cordones de 11. ¿Qué quiere decir esto? Que esta longitud va a ser de 22 centímetros. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora sí. Pero los 4 cordones no es que es 1, 2, 3 y 4. Acá hay 8 cordones. 1, otro del otro lado, 3, 4 del otro lado y los 4 de acá. Eso era lo que yo les quería decir. Bueno. O sea que hay una continuidad de la soldadura. No es de 11, es de 22, digamos. Y en realidad no, porque la soldadurita que hagamos acá no
no es estructural. O sea, ustedes pueden llegar a seguir la soldadura por una cuestión práctica, pero la soldadura muere acá. Acá habrá 1, 2 milímetros de separación estructural y continuará acá, digamos. O sea, supónganse que, qué sé yo, terminen teniendo 22,5, 22,3 centímetros, porque acá no están pegadas las piezas una contra otra, y por eso le dibujé a propósito esta separación. Ahora, supongamos que estos 22 centímetros son excesivos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cómo se hacía para ver los espesores. Bueno, lo que les quiero mostrar acá es que tenemos esta contracara de acá, a ver, la borramos, esta contracara de acá que también se podría soldar, ¿no es cierto? Esta de acá. Así. Quedaría una soldadura. Una soldadura así. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a seguir necesitando, sea como fuera, estos 20,46 centímetros. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que nosotros calculamos. O sea, por cada cubrejunta de cada lado de la unión vamos a necesitar 20,43. Nosotros dividimos por 2 y dijimos 11 y 11. Pero lo que podemos hacer es decir, sueldo acá los centímetros que sean. Venimos acá al ejercicio. Sabemos que la cubrejunta tiene 4 pulgadas de altura. Entonces, este valor de acá, de 4 pulgadas, ya son 10 centímetros. Hacemos 20,46 menos 1,016, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, el resto que nos queda, que, a ver, acá va a estar calculado. Nosotros lo que vamos a hacer es esta C ahora. El resto que nos queda, entonces, tenemos, acá le restamos 101,6 y del resto dividimos por 2 otra vez y nos van a quedar estos centímetros acá. ¿Qué quiere decir? Si sumamos la longitud de toda esta C, nos va a dar los 20, ¿cuánto era? 20,4 necesarios que están acá. Esto, 20,46. Entonces, ¿qué logramos con esto? Ustedes fíjense que en vez de tener una cubrejunta de 22, ahora va a tener 13 centímetros. ¿Se entiende lo que ganamos con esto? Seguimos haciendo cordones de 22, supónganse, para redondear, 21, 22, pero acortamos la cubrejunta. ¿Me siguen o si no volvemos a explicar eso? Sí, sí, sí. Está. Bueno, y eso sería, no hay más gollete, como dicen, en esta explicación. Ustedes pueden decidir hacer cordones separados, paralelos, o utilizar el respaldo de la cubrejunta para cortar los cordones. Eso ya queda totalmente a criterio de ustedes, si la longitud de la cubrejunta no es una condición. Yo tranquilamente le podría decir, resuélvanme este ejercicio, pero la cubrejunta sí o sí tiene que tener 11 centímetros. Entonces, la variable para ustedes va a ser otra. Ustedes ya van a saber el L de la soldadura y van a tener que, de alguna manera, calcular otra variable. No va a ser el proceso que es este, que nosotros decidimos esto, sino que nosotros vamos a decidir esto, digamos.
y van a hacer el cálculo distinto, pero sería la única complicación que puede tener esto. ¿Y qué Ahora, pasa algo? decime. No, le iba a preguntar si, por ejemplo, tengamos que elegir si ponemos paralela a la fuerza o perpendicular a una soldadura. ¿Cambia algo o es criterio y mientras se cumpla la L de Bueno, soldadura? con la soldadura esta de filete es exactamente lo mismo. Es solamente el E sub G por L. Después sí podría llegar a cambiar si son soldaduras de garganta o otro tipo de soldadura donde sí va a trabajar distinto. O sea, por ejemplo, si ustedes tuvieran que soldar dos perfiles a tope, o sea, uno contra otro, paralelo al perfil va a ser tracción y perpendicular al perfil va a ser corte, digamos, es distinto, ¿viste? Para la soldadura de filete siempre considerás que trabaja a corte y por eso tomamos el E sub G a 45 grados del W. Claro. Bueno, y acá lo único que hacemos son las verificaciones del desgarramiento, pero si ustedes ven, como resulta obvio, como no hay perforaciones, la sección neta es igual a la sección bruta, digamos, lo que teníamos acá. Así que, bueno, es el mismo cálculo, solamente que no va a haber distinción entre bruto y neto, y deberían verificar que funcione. Y acá siempre queda para que ustedes, si quieren llegar a probar, lo suben a la página y lo podemos ir conversando para si quieren ver alguna soldadura a tope. En los reglamentos anteriores la soldadura a tope tenía un coeficiente que disminuía muchísimo la resistencia. Entonces el reglamento nos decía no lo verifiques, pero terminaba siendo antieconómica la soldadura a tope. Y eso hizo que haya muy pocas estructuras en las que se utilice. Pero el que quiera practicar, le dejamos acá como variante y la pueden subir y lo conversamos. Y bueno, si no hay ninguna otra duda, por acá estaríamos terminados hoy.